La Iglesia Cristiana Evangélica de Torre del Campo le invita a escuchar el siguiente mensaje de la Palabra de Dios, titulado La Nueva Pascua. Hoy os voy a hablar de cómo Jesús transforma la antigua tradición judía de la Pascua en otra nueva Pascua, que nos hará recordar su muerte y entrega para que todo el que cree en Él y en su obra tenga vida y vida en abundancia. Todos conocemos la historia de cómo Dios sacó de la esclavitud al pueblo hebreo. Dios usó 10 plagas, pero el corazón de Faraón se endurecía según iba sufriendo cada una de ellas. Finalmente, Dios propone una última plaga, la última de las 10. Todos los primogénitos morirán, pero no salvaría a los hebreos por el mero hecho de ser hebreos. Dios ejecutaría su plan sobre toda la tierra de Egipto y eso incluía también al pueblo hebreo. En Éxodo capítulo 12, versículo 12 dice: «Esta noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón, y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto». En todas las casas de Egipto, esa noche la muerte los visitaría, aunque había una manera de esquivar la ira de Dios. Justo después de decir que la muerte visitaría toda la tierra de Egipto, le ofrece la forma de sobrevivir y que la ira de Dios pase de largo. Sí, Dios ofrece un refugio para todo el que confíe en Él y en su palabra. En Éxodo 12:13 dice: «Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde estéis. Cuando yo vea la sangre pasaré de largo. Esa plaga de muerte no os tocará cuando yo hiera la tierra de Egipto». Fijaos que seguía habiendo una muerte. Esa noche en todos los hogares de Egipto habría o un niño muerto o un cordero muerto. Esa noche, cuando la justicia de Dios descendiese, esta justicia divina o recaía sobre tu familia o bien te refugiabas bajo el sustituto, bajo la sangre del cordero. Si aceptabas este refugio, la muerte pasaba de largo y estaba a salvo. Te salvabas por la fe depositada en un sacrificio sustitutorio. De esta forma, Dios liberó a los israelitas de los egipcios y los guió a la libertad. Cada año se celebró este día y 1500 años más tarde nos encontramos a Jesús celebrando esta fiesta, una fiesta muy importante para el pueblo judío. Así que estamos en jueves 14 de Nisán, según el calendario hebreo, y Jesús prepara esta tan esperada Pascua. Y en esta celebración, la que se narra en este pasaje que hoy afrontamos, Jesús hizo ver a sus discípulos que aquella Pascua que se venía celebrando desde la salida de Egipto es sólo una sombra que apunta a la verdadera y definitiva Pascua, la que estaban a punto de presenciar. Leamos el pasaje de Marcos, capítulo 12, versículos del 12 al 25. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: «¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que coman la Pascua?» Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: «Id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí». Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como le había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: «De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar». Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: «Señor, ¿seré yo?». Y el otro: «¿Seré yo?». Él respondiendo les dijo: «Es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le fuera a este hombre no haber nacido». Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: «Tomad, esto es mi cuerpo». Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: «Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada.
De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. El texto invita de forma clara a dividirlo en 3 puntos. El primero, que abarca desde el versículo 12 hasta el versículo 16, donde se lleva a cabo la preparación de la Pascua. El segundo, donde se anuncia la traición de Judas, desde el versículo 17 hasta el 21. Y en el último lugar, la institución de la nueva Pascua, versículos del 22 al 25. Así que nos adentramos en este primer conjunto de 5 versículos donde Jesús y sus discípulos preparan esta Pascua. Recordad que Jesús y sus discípulos llevaban 3 años de ministerio y no tenían un lugar fijo para descansar. Sus hogares además no estaban ni siquiera en Jerusalén. La gran mayoría de ellos era de Galilea, de modo que allí en Jerusalén no tenían ningún lugar donde celebrar la fiesta. Otro factor a tener en cuenta es que Jesús estaba siendo perseguido por los líderes de Israel para matarlo, por lo que Jesús medía mucho su movimiento, para que la hora de su muerte no se adelantara a lo que ya estaba establecido por el Padre. Jesús, conociendo que la hora de su muerte estaba muy cerca, puso en acción un plan que le permitiría celebrar la Pascua con sus discípulos. Quizá fue ese mismo jueves por la mañana cuando sus discípulos preguntaron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que podamos celebrar juntos esta Pascua? Y Jesús respondió de una manera que sin duda los dejó perplejos. Id a la ciudad, y encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Pero esta respuesta enigmática era necesaria debido a la traición de Judas, porque aunque este tema de la traición de Judas permanecía oculto para todos, Jesús conocía el corazón de Judas, y sabía de sus intenciones. Él no debía saber con tanta antelación dónde celebrarían la fiesta, porque si lo sabía, es muy probable que hubiera alertado a los dirigentes religiosos, permitiendo de esta manera arrestar a Jesús durante la cena. Y esto, como he dicho anteriormente, hubiera sido prematuro. Por eso, con el fin de mantener a Judas ignorante del lugar de la celebración, Jesús lo preparó todo en un lugar que sólo él conocía. Y envió a 2 de sus discípulos a preparar el lugar, y sabemos gracias al Evangelio de Lucas que estos 2 discípulos fueron Pedro y Juan. Las instrucciones para encontrar el lugar fueron intencionalmente ambiguas. Solo Juan y Pedro descubrirían la ubicación exacta de antemano, cuando siguieran las extrañas indicaciones de Jesús. Los demás discípulos no sabían dónde iban a celebrar la Pascua hasta que llegara esa misma noche. Así que esta estrategia por parte de Jesús dejó a Judas sin la oportunidad de informar del lugar a los que buscaban atraparlo. De modo que Jesús y Pedro debían llegar a Jerusalén y encontrar a un hombre portando un cántaro de agua. Parece imposible, ¿verdad? ¿Cuál de los muchos que encontraría sería? Bueno, en aquel tiempo los encargados de ir a buscar agua normalmente no eran los hombres. Este era un trabajo que hacían las mujeres de forma habitual. Así que encontrar a un hombre haciendo este trabajo debía de resultar muy llamativo y por lo tanto relativamente fácil de descubrir la primera pista de este mapa trazado por Jesús. La siguiente pista era seguirlo hasta el lugar donde entrase este hombre misterioso y preguntar al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Creo que a esta altura del ministerio de Jesús estas cosas ya no deberían de sorprendernos. Pero en realidad Jesús nunca dejará de sorprender. Todo, absolutamente todo, está bajo su control. Y esta Pascua estaba minuciosamente preparada, y los discípulos obedecieron y encontraron todo tal y como Jesús le había dicho. A Jesús no se le escapó nada. El lugar estaba preparado con todo lo necesario. El aposento alto de aquella casa tenía los muebles necesarios para albergar a 13 personas, de modo que los discípulos trabajaron en preparar todo lo necesario para la cena. Jesús sabía que la celebración de aquella Pascua con sus discípulos era fundamental. De hecho, como podemos leer en Lucas 22:15, deseaba comer con sus discípulos aquella Pascua antes de morir, porque durante esa última cena transformaría la celebración de la Pascua en la Cena del Señor. La celebración pasaría de conmemorar la liberación temporal de Israel de la esclavitud en Egipto por medio de un sacrificio de un cordero y oculto bajo su sangre
a celebrar la salvación de nuestros pecados por medio de la sangre de nuestro Señor. Ahora, en la nueva Pascua se celebraba una redención infinitamente más grande y capaz de tapar el pecado de toda la humanidad de una vez y para siempre. Desde la primera Pascua hasta esta que Jesús celebra con sus discípulos, millones de corderos fueron sacrificados. Y esto hacía evidente la necesidad de un sacrificio único y definitivo. Estos sacrificios solo eran un recordatorio del pecado y la necesidad que tenían de ser perdonados, como podemos leer en Hebreos 10, del 3 al 4. Pero en estos sacrificios cada año se hacen memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Así que tenemos a Jesús con gran deseo de comer con sus discípulos esta renovada Pascua, pero va a aparecer en escena un personaje muy antipático, que nos provoca rechazo y en el que nadie se siente identificado, y que nos lleva al siguiente punto de esta predicación, la traición de Judas. Los discípulos y Jesús se sentaron a la mesa para comer. Era un tiempo relajado, no como en la primera Pascua en Egipto, que fue muy diferente. Allí la consumieron a toda prisa, por la inminente salida de la tierra de Egipto. Pero ahora, en este primer siglo, la Pascua se tomaba con más tranquilidad y permitía a los participantes quedar más tiempo en la casa y disfrutar relajadamente de este acontecimiento. De hecho, sabemos que a Jesús le dio tiempo de lavar los pies de sus discípulos, confrontar a Judas, a consumir la comida de Pascua que habían preparado, a instituir la cena del Señor y alguna que otra instrucción más a sus discípulos. Y mientras comían sucedió algo. Jesús dice a sus discípulos: «Uno de vosotros me va a entregar». En varias ocasiones Jesús había anunciado que moriría, pero nunca les dijo que alguno del grupo de los 12 traicionaría al Maestro. Esto tuvo que sobrecoger los corazones de sus discípulos, como alguno de los que habían estado caminando con Jesús durante estos 3 últimos años sería capaz de entregar al Maestro. Además, Jesús especifica diciéndonos que el traidor come junto a él. En la cultura hebrea de aquel tiempo, comer junto a otra persona era señal de amistad, así que traicionar a alguien mientras se comía con él empeoraba la traición aún más si cabe. Jesús había escogido a este discípulo a sabiendas que lo entregaría. Vamos a abrir un poquito más el abanico de conocimiento sobre esta historia y en el texto paralelo de Juan capítulo 13 versículo 18 podemos leer: «No hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido, pero debe cumplirse la Escritura. El que come pan conmigo alzó el pie contra mí». Se trata del cumplimiento de una profecía, aunque esto no significa que el traidor no fuera responsable de su traición. Obró como estaba profetizado. Sí, pero porque Dios ve más allá y ya sabía lo que Judas haría en el futuro. Así que la profecía no forzó a Judas a entregar a Jesús, sino que con siglos de antelación señaló al traidor, como si de un spoiler en una película se tratara. Él fue totalmente libre para tomar esta decisión. Nadie le obligó a tomarla. En realidad, él solo estaba preocupado por sus propios intereses. Jesús le interesó mientras él pensaba que era el rey que todo el pueblo esperaba, un rey que los liberaría de Roma, y él estaba bien cerca del líder que supuestamente los lideraría. Pero resulta que este Mesías estaba hablando demasiado de su muerte, y Judas empieza a darse cuenta de que este Mesías no es el que él esperaba. Es más, se da cuenta que su muerte frustrará su escalada y le traerá muchos más problemas de los que él está dispuesto a soportar. Así que nunca podremos decir que no fue culpable por el hecho de que ya estaba registrada su traición. La profecía de la que habla Juan en su Evangelio se encuentra en el Salmo 41, versículo 9, y aquí el rey David, refiriéndose a Ahitofel, su consejero, dice: «Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó el pie contra mí». Es muy curiosa la historia de Ahitofel. Y más curiosa aún son las similitudes que tiene con Judas. Ambos comían en la mesa junto al rey de Israel. Ahitofel en la mesa del rey David y Judas en la mesa del rey de reyes. Ambos traicionaron a sus respectivos soberanos. Y ambos, lo que parece más sorprendente aún, es que tristemente acabaron ahorcados al no conseguir lo que estaban planeando sus malvados corazones.
Judas, al igual que Aitofel, fue culpable de la traición más horrible. Despreciaron a su rey y se posicionaron en el bando contrario. Esto nos llena de asombro, ¿verdad? ¿Cómo es posible que uno, según toda la apariencia de los más íntimos amigos de Cristo, fuese su mayor adversario? Es algo que nos debería de llenar de asombro, pero nos llena también de terror. Los discípulos siguen sin sospechar de Judas. Se ve que era un buen maestro del camuflaje, porque de hecho le confiaron incluso la tesorería, a pesar de que robaba el dinero de la ofrenda, aunque ellos pues no se daban cuenta. Así que los discípulos, muy tristes por lo que Jesús les acaba de declarar, decían uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Curioso, ¿verdad? Ninguno de los otros 11 discípulos confiaba en sí mismo y se veían como traidores en potencia. Se podían estar preguntando: ¿seré capaz de hacer algo así? Y podían seguir pensando: hombre, la verdad es que tantas veces he metido la pata que soy capaz de volver a liarla. En esta misma cena, momentos antes, Jesús le había lavado los pies a sus discípulos y les enseñó que debían ser humildes y estar dispuestos a servir como el más pequeño de los siervos. Y esto tuvo que remover sus corazones, porque Jesús les hizo ver la verdadera maldad que había en ellos. De modo que al decir «¿seré yo?», nos hace ver que sus preguntas eran realmente sinceras, porque realmente se veían capaces de hacer algo así. Pero no todas las preguntas lo fueron, porque en el Evangelio de Mateo sabemos que Judas también preguntó: ¿acaso soy yo, maestro? Estaba intentando evitar cualquier sospecha, ¿no? Ya que si se hubiera callado, todos hubieran puesto sus ojos en él. Bien sabía él que era el traidor, pero quería aparentar no saber nada. Aunque Cristo fue rápido para contestar esta pregunta. Tú lo has dicho. Esto habría sido suficiente para que Judas se arrepintiera de lo que iba a hacer. Sin embargo, su corazón estaba perversamente endurecido y no lo hizo. Si volvemos al relato de Marcos, vemos que Jesús también responde a la pregunta sincera de sus discípulos. Tenía que hacerlo. No los podía dejar con la angustia. Y les responde de una forma enigmática. Es uno de los 12, el que moja conmigo el plato. Es probable que se encuentren en el momento de la cena en la que están comiendo las hierbas amargas junto con el pan mojado en una pasta de frutas y nueces, y es probable que hubiera varios platos con esta pasta dispuestos en la mesa para que todos pudieran mojar. De modo que Judas está muy cerca de Jesús, tan cerca que moja en el mismo plato que él. Pero imagino que no sería el único. Así que Pedro, según nos narra Juan en su Evangelio, le dice a Juan por señas: «Pregúntale quién es». Jesús responde a Juan y le señala claramente al responsable de la traición: «A quien yo le dé el pan mojado, ese es». Seguidamente Jesús dijo a Judas: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Pero ninguno de los presentes entendieron nada. Pensaron que le decía esto porque debería de comprar alguna cosa que faltaba en la cena, o porque tenía que ir a dar dinero a los pobres. Ciertamente es despreciable el comportamiento de Judas, solo pensando en sí mismo, aunque Dios, en su infinita soberanía, usó esta situación para llevar a cabo el plan redentor. Así que continuó diciendo Jesús: «A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él». Todo lo que estaba a punto de sucederle a Jesús había sido predestinado por Dios y anunciado en la Escritura, incluso con detalle acerca del sufrimiento y la crucifixión en varios libros del Antiguo Testamento y con diferentes autores. Jesús no fue a la cruz como una víctima indefensa, sino que fue como el obediente hijo que estaba cumpliendo la palabra y la voluntad del Padre. Es bueno que recordemos cuáles eran los planes de los líderes judíos. Ellos decían de atrapar a Jesús y acabar con él, pero esperaban a que pasara la Pascua. No querían que fuera en la misma fiesta porque eran muchos los que seguían a Jesús. Ya lo vimos en su entrada triunfal a Jerusalén. El pueblo lo consideraba el Mesías que con tanto anhelo estaban esperando.
así que no sabían cómo estas personas reaccionarían ante el arresto, y querían que se enterara el menor número de personas posible. Pero la aparición de Judas provocó que todo empezara antes de lo que los líderes habían planeado. El corazón oscuro de este hombre, dispuesto a entregar a la muerte a un amigo, aún conociendo de primera mano el poder de Jesús, desencadenó el arresto y posterior muerte, justo cuando no querían, pero en el momento preciso que Dios había establecido, porque en esta Pascua Dios lo había dispuesto todo para que muriera el verdadero y único Cordero, el que sí que es capaz de quitar el pecado del mundo. Jesús siguió explicando: mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. La palabra ay es más que una advertencia. Es como si Jesús le estuviera diciendo: amigo mío, estás perdido, vas derecho a la condenación, si es que finalmente decides traicionarme. A través de su rechazo voluntario de Cristo, prefiriendo traicionarlo a creer en él, Judas había condenado su alma al infierno eterno. Jesús continuó diciendo: bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Hubiera sido mejor no haber existido, porque la condenación por traicionar y rechazar al Creador y Salvador de nuestras vidas es tremenda. La historia de la traición de Judas a Jesús no queda muy lejos de la realidad en la que vivimos. Podemos decir con seguridad que todos llevamos potencialmente un Judas en nuestro interior, capaz de entregar a la muerte al Hijo de Dios. Y tristemente no somos muy diferentes a este hombre. Al fin y al cabo, Judas ejemplificó lo que el corazón humano es capaz de hacer: entregar a la muerte a aquel que lo da todo para conseguir que la ira de Dios pase de largo, como lo hizo en cada una de las casas del pueblo hebreo en Egipto. Judas tenía intereses ocultos que ningún otro discípulo conocía, así que tampoco es muy diferente a ningún otro ser humano. Cuando anteponemos el yo a cualquier cosa, nos enredamos en una telaraña de la que es muy difícil escapar. Rechazar a Jesús es más grave de lo que aparentemente parece. En un primer vistazo puedes pensar como Judas y decir: bueno, seguirle me va a traer problemas, porque muchas de las cosas que tengo o hago, y además estoy disfrutando mucho de hacerlas, las tendré que dejar. Es más, mis amigos me tratarán de loco. Además, los planes que tenía de conseguir aquello que tanto quiero, aunque, bueno, no fuera de una forma muy legal, pero la verdad es que de esta manera no los podré alcanzar. Pero las consecuencias reales a este rechazo son terribles, son mucho peor de lo que imaginas. No es malo moverse por interés, pero mira bien los pros y los contras, porque si no valoras todas las cosas, te darás cuenta que la opción más bonita y atractiva a simple vista no es la mejor opción. Judas solo se preocupó por observar la superficie y cometió un grave error. ¿Y tú? ¿Hasta dónde vas a ser capaz de llegar? ¿Cuál es tu decisión? Muchos son los que viven una vida alejada de Dios, traicionando al que tiende su mano poderosa para perdonarle. Incluso puedes ser como Judas y tener la desfachatez de decir: ¿acaso soy yo? ¿Soy yo culpable de algo? ¿A quién quieres engañar? Porque a Dios no va a ser. En realidad solo quedas muy bien delante de personas que son igual de miserables que tú. Aún así, ¿tu decisión cuál es? ¿Es esta? Pues ya sabes lo que dijo Jesús de estas personas. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido, porque el sufrimiento que vas a tener que soportar va a ser horrible. Sin embargo, ¿quieres vivir una vida con sentido? ¿Quieres ser perdonado? ¿Quieres alcanzar la seguridad que solo Dios es capaz de ofrecer y que su ira pase de largo en tu vida? Pues solo debes de creer en Jesús y en su obra redentora y refugiarte bajo su sangre. Cree de todo corazón que sin esta realidad nada tiene sentido y tu vida va a la deriva directa al precipicio del castigo eterno, donde no hay forma de retroceder. Jesús le dio de comer con su propia mano a Judas, ofreciéndole de esta forma la oportunidad de arrepentirse, pero sin embargo continuó su malvado plan y rechazó completamente a Jesús. Pero quedémonos con esto. Jesús tiende su mano para darte otra oportunidad. Se la dio a Judas, aunque éste la rechazó. Pero, ¿y tú? ¿Estás dispuesto a coger
su mano? Si es así, puedes entrar a celebrar esta nueva Pascua. Así que volvemos al texto y es interesante que sepamos que la comida de la Pascua tradicionalmente se realizaba de una manera específica. Había un guión marcado para esta celebración. Cada cosa se hacía en un tiempo determinado y eso estaba establecido por una tradición. En esta celebración había 4 copas repartidas a lo largo de la cena y cada una de ellas representaba una promesa que Dios realizó en el Éxodo. Y es muy probable, aunque tampoco haré de esto un dogma esencial, que cuando bebía la tercera copa Jesús es cuando pronuncia estas palabras. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre, del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Me imagino el asombro de los discípulos cuando, al bendecir estos elementos y explicar su simbolismo, Jesús se aparta del guión completamente, del guión que todos conocían y que estaba bien arraigado en cada uno de ellos. Le enseña el pan y dice: tomad, esto es mi cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Pues Jesús le está diciendo: este es el pan de mi aflicción, el pan de mi sufrimiento, ya que voy a liderar el éxodo definitivo y os voy a proporcionar la definitiva liberación de la esclavitud. En los tiempos bíblicos, cuando alguien hacía un juramento con otra persona, el juramento se sellaba literalmente con sangre. Se mataba un animal, se cortaba en 2 mitades y caminaban ambas personas entre las 2 partes del animal, y esto establecía un pacto solemne de obligado cumplimiento. Porque si no era así, acabarías corriendo la misma suerte que el animal usado para simbolizar este juramento. Recordad las palabras de Jesús: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada. Las palabras de Jesús significan que como resultado de su sacrificio sustitutorio, ahora existe un nuevo pacto entre Dios y nosotros. Y la base de esta relación es la propia sangre de Jesús. Jesús nos está prometiendo con estas palabras que está comprometido con nosotros de forma incondicional, dispuesto a llevarnos a los brazos del Padre, para celebrar todos juntos el gran banquete del Rey. Con estos simples gestos de tomar el pan y el vino y las simples palabras de esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, Jesús está diciendo que todas las liberaciones previas, todos los sacrificios y todos los corderos, todas y cada una de las Pascuas hasta este momento estaban apuntando a Él. Del mismo modo que la primera Pascua se celebró la noche antes de que Dios liberara a los israelitas de la esclavitud a través de la sangre de los corderos, esta nueva Pascua se celebró la noche antes, justo la noche antes de que Dios liberara al mundo del pecado y la muerte a través de la sangre de Jesús. Cuando Jesús dice: este es mi cuerpo y esta es mi sangre que por mucho se derrama, lo que quiere decir es: yo soy el que estabais esperando, del que hablaban Isaías y Juan el Bautista. Yo soy el Cordero que quita el pecado del mundo. Mirad, en la cruz lo que sucedió fue que Jesús ocupó nuestro lugar, y tú y yo deberíamos estar en esa cruz. Pero sin embargo Jesús voluntariamente ocupó este lugar. Nos ama tanto que asumió la justicia divina sobre sí mismo para que nosotros saliéramos ilesos. En el Evangelio de Lucas da un poco más de luz da un poco más de luz a este texto, y Jesús dice: haced esto en memoria de mí. Jesús dice que en su memoria los discípulos y cualquiera que crea en Él deben participar de esta comunión. Esta celebración la conocemos como la Santa Cena o la Cena del Señor, pero la llames como la llames, su simbología no es alterada. El pan que es partido, entregado y comido en la Cena del Señor es un recordatorio del cuerpo de Cristo entregado para morir en una cruz a causa de nuestros pecados. El vino es un recordatorio de la sangre de Cristo derramada en la cruz a causa de nuestros pecados. Por tanto, cuando uno toma de estos símbolos, recordamos que no estamos en esa cruz porque Jesús dijo: yo lo hago, yo ocupo tu lugar. ¡Wow! Su amor hacia nosotros es increíble.
No hay forma humana de describirlo. En la primera Pascua en Egipto no fue suficiente con matar un cordero y pintar los dinteles de las puertas. Hubo que comerse la carne del cordero. Cada uno de los hebreos en aquel día hizo suyo el rescate de parte de Dios comiendo de la carne de un cordero sacrificado. De igual forma, en la Cena del Señor comemos el pan que simboliza el cuerpo de nuestro Señor, y hacemos nuestra la muerte de Cristo y nos apropiamos de ella de forma personal. Cuando Jesús dice tomad, nos dice que debemos coger lo que ha hecho para nosotros. Imagina que un día despierta en el palacio de un rey, de esos reyes de las películas en los que las comidas que se celebran son impresionantes, con gran cantidad de alimentos. Pero resulta que tú, en esa vida, pues eres un poco delicado con la comida y no te gusta de nada de lo que hay. Te tengo que decir que como no arregles este asunto, al final acabarás muriendo de hambre, a pesar de la gran cantidad y variedad de comida que hay a tu disposición. De nada sirve si en un gran banquete solo miramos y no cogemos de nada de lo que hay en la mesa. Uno no se alimenta solo por el hecho de ver la comida o porque otro que está a tu lado come el doble por ti. La comida, para que nos alimente, debe de ser ingerida. Esto parece obvio, ¿verdad? Volviendo a la cena del Señor, no vale con mirar como otros lo hacen. No vale con que otra persona interceda por ti. Si tú no tomas de lo que el Señor ha preparado para ti. El tomarla es lo mismo que decir, esta es la comida que realmente necesito. Es el compromiso incondicional de Cristo conmigo. Como dije antes, en la época de Jesús, cuando alguien te invitaba a comer y comía con ella, era un gran símbolo de amistad. Siempre se ha dicho también en nuestros días que en medio de una buena reunión de amigos hay un buen banquete. La relación que hay entre amistad y comida es algo que sobrepasa cualquier tiempo y cultura. Apunta a nuestro futuro junto a Él. La última frase del texto que hoy estudiamos dice, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Con esta declaración Jesús está diciendo que esta Pascua es el mejor banquete posible y une todo lo que está por suceder en los próximos 3 días, me refiero a su muerte y resurrección, y la consumación de todo en su segunda venida. No sé si estaré cuando Jesús regrese, quizá ya haya muerto, no lo sé. Pero lo que sí es seguro es que yo estaré sentado a la mesa junto a todos mis hermanos el día que Jesús presida el gran banquete. Me cuesta trabajo imaginar cómo será ese día, pero seguro que estaremos exultantes de alegría, incluida la naturaleza. Mira lo que dice el Salmo 96, versículos 12 y 13. Regocíjese el campo y todo lo que hay en él. Entonces todos los árboles del bosque rebosaron de contentos delante de Jehová, que vino, porque ha venido a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. La Biblia dice que todo este mundo, no solo los seres humanos, sino también las plantas, los árboles, las rocas, todo, absolutamente todo, es solo una sombra de lo que será cuando estemos en la presencia de nuestro Rey. Mientras tanto, pues tenemos la oportunidad de disfrutar de esta cena del Señor, que es un pequeño anticipo de este futuro tan glorioso en la presencia de nuestro Salvador. Cuando el pueblo hebreo salió de Egipto, podríamos preguntar a cualquiera de ellos, ¿quién eres? ¿Y qué está pasando aquí? La contestación seguro que sería algo así como, era un esclavo, bajo pena de muerte, pero me refugié bajo la sangre del Cordero y escapé de la esclavitud. Y ahora Dios vive entre nosotros y le estamos siguiendo hacia la tierra prometida. Esa misma respuesta es la que cualquier cristiano de hoy en día te respondería a la pregunta ¿por qué eres un seguidor de Cristo? Hasta que no hacemos nuestra la salvación que Jesús nos ofrece, somos esclavos bajo pena de muerte. Solo si te refugias bajo la cruz de Cristo estarás a salvo y podrás escapar de las ataduras del pecado. Confía en Jesús de todo corazón. Solo en Él puedes confiar. Os quiero dejar para terminar un texto precioso del Evangelio de Juan. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios.
Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz, para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Amén.